El día que Nora Prescott heredó 80 acres de tierra carbonizada en el valle de Bitterroot, 3 hombres en la tienda de piensos de Harland se rieron tanto que uno de ellos tiró un barril de avena. «Quédate conmigo». Era la primavera de 1882, y la tierra que su padre le había dejado parecía una herida. 2 años antes, un incendio forestal había arrasado la ladera este y quemado todo, extendiéndose a 1/4 de milla, en todas direcciones. Lo que quedaba era un plano ennegrecido de ceniza, tocones medio consumidos que sobresalían del suelo como dientes rotos, y un silencio tan profundo que te hacía sonar los oídos. Ni pájaros, ni conejos de matorral, ni siquiera un saltamontes chasqueando entre la tierra. El suelo era del color del polvo de carbón, y cuando soplaba el viento, lo que ocurría la mayoría de las tardes, levantaba láminas de fina ceniza gris que lo cubrían todo, vallas, caballos, tus dientes, a 1 milla, a favor del viento. La gente del pueblo de Garnet Creek le había puesto un nombre. Lo llamaban La Tumba, y ahora pertenecía a Nora. Tenía 26 años, delgada de hombros, con la piel curtida por el sol y las manos ya ásperas por 10 años de reparar vallas, cortar leña y ayudar a parir terneros en la temporada de barro. Sus nudillos estaban permanentemente hinchados por los inviernos pasados acarreando agua cuando la bomba se congelaba, y tenía una cicatriz en el dorso de la mano izquierda donde un alambre de espino la había enganchado durante una tormenta de viento cuando tenía 19 años. No intentaba ocultarla. Era parte del trabajo, y el trabajo era parte de ella. Su padre, Amos Prescott, había muerto ese enero de una fiebre que se lo llevó en 9 días. Estaba bien un lunes, cortando astillas, cantando desafinado, discutiendo con su caballo sobre qué camino tomar, y al miércoles siguiente se había ido. El médico de Garnet Creek dijo que fue neumonía complicada por agotamiento. Amos tenía 61 años y no había descansado un día completo desde que murió su esposa. La madre de Nora, Catherine, había fallecido cuando Nora tenía 11 años, llevada por la misma enfermedad invernal que arrasó el valle en 1867 y mató a 14 personas en 6 semanas. Nora recordaba las manos de su madre, suaves, siempre cálidas, siempre con olor a harina de pan y a la lavanda que cultivaba en una jardinera de ventana. Después de que Catherine muriera, Amos nunca se volvió a casar. Crió a Nora sola, enseñándole todo lo que sabía sobre la tierra, los animales y el obstinado arte de sobrevivir en un lugar al que no le importaba si vivías o morías. Las 80 acres de ladera quemada eran la única parcela que había dejado libre de deudas. No había hermanos, ni tíos cerca, ni marido, solo Nora, un perro de pelaje gris llamado Cinder, que había aparecido en su porche el otoño anterior con ojos de ámbar y una oreja cortada, y una yegua castaña de lomo caído llamada Fern. Cinder había llegado una noche de octubre cuando la temperatura bajó a 22 grados Fahrenheit y el viento empujaba el aguanieve de lado por el valle. Nora había abierto la puerta de la cabaña para ver a Fern en el establo y encontró al perro sentado en el escalón superior, empapado hasta los huesos, con una oreja desgarrada, las costillas asomando a través de su pelaje. La miró con esos ojos de ámbar, firme, paciente, sin suplicar, y ella se hizo a un lado. Entró, se tumbó junto a la estufa y nunca se fue. No sabía de dónde venía. No preguntó. Algunas cosas simplemente llegaban cuando se necesitaban. Cuando el abogado del pueblo leyó la escritura, miró a Nora por encima de sus gafas y dijo: «Lo siento, señorita Prescott. Si hubiera algo más, se lo diría». Ella dobló el papel y se lo guardó en el abrigo sin decir una palabra. Los vecinos fueron menos diplomáticos. Garrett Hutchins, que poseía 600 acres al norte y había estado codiciando la reclamación de Prescott para pastoreo, dijo a quien quisiera escuchar que Amos debía haber odiado a su hija para cargarla con un cementerio.
Jonas Wheeler, que dirigía la operación maderera en Spruce Creek, le ofreció a Nora $40 por toda la parcela, menos del precio de una silla de montar decente, y pareció genuinamente confundido cuando ella se negó. Incluso su prima Martha Layton, que vivía en el pueblo encima de la tienda de comestibles, la apartó después de la iglesia y le dijo: «Nora, véndelo. Coge lo que puedas. Te estás aferrando a cenizas». Nora los escuchó a todos. Asintió educadamente. Dijo muy poco, y luego hizo algo que nadie entendió. El primer día de abril, montó a Fern hasta la cicatriz del incendio con un fardo de estacas de pino partidas, un rollo de alambre y un saco de lona con herramientas que su padre guardaba en el granero. Cinder trotaba a su lado, con el hocico bajo, leyendo la ceniza. Al mediodía, Nora había clavado 2 docenas de estacas en el suelo ennegrecido y había tendido alambre entre ellas, vallando una sección de aproximadamente 1/4 de acre de ancho cerca del centro de la cicatriz. Un chico del rancho Wheeler la vio trabajar y se lo contó a su padre. Al anochecer, todo el valle lo sabía. Nora Prescott estaba vallando tierra muerta. La risa no fue silenciosa. Pero he aquí lo que Nora había visto que nadie más se había molestado en buscar. 3 semanas antes, en una mañana fría cuando la última nieve se retiraba de las laderas bajas, había subido a ver su herencia por primera vez desde el incendio. No esperaba nada. Había venido porque era suya, y sentía que le debía al menos eso. Una mirada honesta. El suelo estaba negro. Los tocones estaban negros. El cielo estaba gris. Pero cerca del centro del incendio, donde el fuego había sido más intenso, vio algo que la detuvo en la silla de montar, un grupo de brotes verdes no más altos que su pulgar, empujando a través de la ceniza como puños abriéndose. No eran malas hierbas, no era hierba, eran epilobios, epilobium y gustapogium, la primera planta en colonizar la tierra quemada, sus raíces enhebrándose a través de la capa de carbón para alcanzar los minerales que el fuego había desbloqueado debajo. Desmontó y se arrodilló. La ceniza estaba tibia, no por el fuego. El fuego se había ido hacía 2 años, sino por el sol. El suelo ennegrecido absorbía el calor que el suelo desnudo o la tierra cubierta de hierba habrían reflejado, y el calor estaba extrayendo la humedad de abajo. Alrededor de los epilobios encontró otros brotes, corredores de fresa silvestre, tan pequeños que eran casi invisibles, el cogollo de un arbusto de servicio y algo que no reconoció al principio, un denso brote leñoso con hojas cerosas que resultó ser, después de presionar una muestra entre las páginas del viejo almanaque de su padre y llevársela al maestro de escuela, una variedad de manzanita que nadie en el valle había visto en 20 años. El fuego no había matado la tierra, la había reiniciado. Nora lo sabía por su padre. Amos Prescott no era ganadero de formación. Había venido del oeste de Pensilvania en 1859. Y antes de eso, su madre, la abuela de Nora, Brigid, había sido hija de un guardabosques en la región de la Selva Negra de Alemania, donde se practicaba la quema controlada desde hacía siglos. Nora recordaba sentarse en el regazo de su abuela a los 6 años, escuchando historias sobre cómo los viejos guardabosques provocaban pequeños incendios a propósito, quemando la madera muerta y la maleza asfixiante para que los árboles más fuertes pudieran respirar y la tierra más rica pudiera alcanzar el sol. «El fuego no es el enemigo», había dicho Brigid en su cuidadoso inglés acentuado. «El fuego es la escoba». Amos se lo repitió a Nora cuando era mayor, paseándola por el bosque sobre la reclamación y señalándole cómo las masas de madera más densas eran también las más vulnerables. Demasiados árboles luchando por la misma luz, la misma agua, la misma fina capa de suelo superficial. «Una chispa», le dijo, «y toda esta cresta se va, pero después de que se va, mira lo que vuelve más fuerte». Ella no lo había entendido entonces. Ahora lo entendía.
Durante abril y hasta mayo, Nora trabajó sola en la cicatriz del incendio. Valló 4 secciones más, cada una de aproximadamente 1/4 de acre, y comenzó a llevar un diario. En él, registraba lo que crecía, dónde y a qué velocidad. Anotaba qué plantas aparecían primero, cuáles seguían y cuáles parecían agruparse. Marcaba los lugares donde la lluvia permanecía más tiempo y donde la ceniza era más profunda. Dibujaba sistemas de raíces que desenterraba cuidadosamente y replantaba. Medía la altura del nuevo crecimiento cada 5 días, con una cuerda anudada. Cinder se quedaba a su lado durante todo el proceso, tumbado en la ceniza caliente mientras Nora trabajaba, sus ojos de ámbar siguiendo sus movimientos. Por la noche, dormía al otro lado del umbral de su cabaña, y por la mañana, era el primero en la puerta, listo para cabalgar. En junio, algo notable estaba sucediendo. Las secciones valladas protegidas de los ciervos, de los alces, del ganado de Garrett Hutchins, que a veces vagaba hacia el sur, estaban explotando con nuevo crecimiento. Los arbustos de frambuesas silvestres habían crecido tan densos que Nora apenas podía atravesarlos. Los epilobios medían hasta la cintura, sus flores magenta atraían abejas de miel a 1 milla de distancia. Jóvenes pinos lodgepole, no más gruesos que un dedo, habían aparecido en grupos de 6 y 8, sus agujas tan brillantes y verdes que parecían artificiales contra el suelo negro. Fuera de las vallas, donde pastaban los alces y vagaba el ganado y pisaban las botas, el crecimiento era más escaso, más lento. La diferencia ya era visible desde la cresta superior. En el pueblo, la conversación continuaba. Garrett Hutchins dijo que estaba desperdiciando tierra que podría albergar a 50 cabezas de ganado. Jonas Wheeler regresó con una segunda oferta, $60 esta vez, y le dijo a Nora que estaba siendo tonta. «Esa tierra nunca producirá madera que valga la pena cortar», dijo, de pie en su patio con el sombrero en las manos. «Sería mejor que cogieras mi dinero y empezaras de nuevo en un lugar donde el suelo no se haya cocinado». Nora lo miró durante un largo momento. «El suelo no se ha cocinado, señor Wheeler», dijo. «Se ha alimentado». Él parpadeó, se volvió a poner el sombrero y se fue. No lo volvió a ver hasta casi 1 año después. Durante el verano de 1882, Nora amplió su trabajo. Identificó 7 variedades de bayas silvestres creciendo en la cicatriz del incendio. Frambuesa, baya de servicio, cereza de pájaro, arándano, uva de Oregón, fresa de dedal y la fresa silvestre que había visto por primera vez en marzo. Trasplantó los ejemplares más fuertes en hileras a lo largo del borde sur de la cicatriz, donde recibían más sol y más calor del suelo ennegrecido. Construyó cortavientos bajos de madera carbonizada para proteger las plantas más jóvenes. Acarreó agua del arroyo en cubos de lona durante las semanas secas de agosto. El trabajo era enorme. Sus manos se agrietaban y sangraban. Perdió peso que no podía permitirse perder. Algunas mañanas se sentaba en el borde de su cama y miraba la pared durante 10 minutos antes de poder levantarse. Le dolía la espalda de inclinarse sobre los trasplantes. Le ardían los hombros de acarrear cubos. Comía frijoles y pan de maíz la mayoría de las noches porque no podía permitirse nada más. Y una vez en una semana de fuertes lluvias, cuando el arroyo se desbordó y se llevó una sección de valla que había tardado 3 días en construir, se sentó en el barro y lloró. Cinder se sentó a su lado. No gimió ni la arañó. Simplemente apoyó su hombro contra su pierna y esperó. Después de un rato, se secó la cara, se levantó y reconstruyó la valla. Esa era la cosa sobre el trabajo. No le importaba cómo se sentía. Solo le importaba si se presentaba, y ella se presentaba todos los días. Los vecinos se dieron cuenta, incluso los que pensaban que era tonta. «Diré esto por la chica Prescott», le dijo Garrett Hutchins a su esposa una tarde. Ella no se rinde. Su esposa, una mujer de mirada aguda llamada Elisa,
que en privado pensaba que Nora estaba en algo desde que aparecieron las primeras frambuesas, no dijo nada. Simplemente le sirvió su café y sonrió en su taza. Pero la tierra seguía respondiendo. En septiembre, cosechó 43 libras de frambuesas silvestres de la cicatriz del incendio, más que cualquier parche cultivado en el valle produjera ese año. Las bayas eran más pequeñas que la fruta comprada en la tienda, pero más dulces, con una profundidad de sabor que hacía que las mujeres de la tienda de piensos de Harland se quedaran calladas cuando probaron las muestras que Nora llevó al pueblo. Vendió 30 libras a 12 centavos la libra y se quedó con el resto para conservas. No era una fortuna. Eran $3.60, pero eran $3.60 60 centavos que la tumba había producido, y nadie esperaba que produjera nada. Ese invierno fue suave, y el nuevo crecimiento en la cicatriz del incendio sobrevivió intacto. Para la primavera siguiente, los pinos lodgepole habían duplicado su altura, y los arbustos de bayas se habían extendido por sí solos, llenando los huecos entre las hileras trasplantadas de Nora. Encontró nuevas plantas que no esperaba, lino silvestre con flores azules tan pálidas que parecían trozos caídos del cielo, y una variedad de flor de cono que más tarde supo que el pueblo Salish utilizaba como medicina para el dolor de muelas y de garganta. También encontró algo más, abejas. No solo las abejas melíferas que visitaban la epilobio, sino también abejorros nativos, abejas albañiles y diminutas abejas sudoríparas que anidaban en el suelo donde la ceniza había aflojado la tierra. La cicatriz de la quemadura, que 2 años antes había estado tan silenciosa como un cementerio, ahora zumbaba. Un hombre llamado Dr. Aldous Crane llegó a Garnet Creek en mayo de 1883. Era un botánico de la Universidad de Missoula, que viajaba por el territorio para documentar la recuperación de la vegetación después del fuego. Alguien en el pueblo mencionó la cicatriz de la quemadura de Prescott, probablemente como una broma, y Crane cabalgó para verla. Pasó 3 horas caminando por las secciones cercadas con Nora, diciendo casi nada, agachándose para examinar los sistemas radiculares y frotando tierra entre sus dedos. Cuando terminó, se paró en medio de la cicatriz con su cuaderno abierto y dijo: «Señorita Prescott, ¿sabe lo que tiene aquí?» Ella esperó. «Tiene un registro vivo de sucesión ecológica que no he visto documentado en ningún otro lugar de los territorios del oeste. La diversidad de especies en sus parcelas cercadas es aproximadamente 3 veces mayor de lo que esperaría en esta etapa de recuperación». Señaló un grupo de jóvenes pinos ponderosa que habían aparecido cerca de la valla este. Esos ponderosas tienen 18 meses y ya miden 4 pies de altura. En tierra sin quemar, tendrían la mitad de ese tamaño. El fuego liberó fósforo y potasio en la capa superior del suelo, y su cercado ha dado a las plantas acceso ininterrumpido a él. Nora asintió. «Mi abuela lo llamaba la escoba», dijo. El doctor Crane la miró. Su abuela tenía razón. Regresó 3 veces más ese verano, trayendo a un colega de Helena, y en su última visita, a un periodista del periódico territorial que escribió un breve artículo sobre la cicatriz de la quemadura de Prescott. El artículo estaba enterrado en la página 6, pero la gente del valle lo leyó. Las conversaciones en el pueblo empezaron a cambiar. Luego llegó el verano de 1884, y todo cambió para siempre. La sequía comenzó a finales de mayo y no se rompió hasta octubre. Durante 4 meses y medio, el valle de Bitterroot se asó bajo un cielo del color del estaño martillado. Las temperaturas alcanzaron los 104 grados Fahrenheit en julio. Los arroyos que habían corrido todo el año en la memoria viva se secaron en agosto. Garrett Hutchins perdió 1/3 de su ganado. La operación maderera Wheeler cerró después de que 2 de sus trabajadores colapsaran por el calor. Los campos de heno se volvieron marrones, luego blancos, y luego se desmoronaron en polvo al tocarlos.
Los huertos murieron. Los huertos de frutas en todo el valle cayeron a casi nada. Casi nada. La cicatriz de la quemadura prosperó. Nora había notado las señales temprano. En junio, cuando otros cultivadores empezaban a preocuparse, había caminado por las secciones cercadas y encontró que la tierra debajo de la capa de carbón todavía estaba fresca y húmeda, al tacto, a una profundidad de 6 pulgadas. Hundió sus dedos en ella y sintió la humedad que la superficie ennegrecida estaba atrapando, atrayendo el rocío de la mañana hacia abajo, reteniendo la escasa lluvia como una esponja oscura, irradiando calor hacia arriba por la noche para crear una fina envoltura de aire húmedo, justo encima del suelo donde las raíces eran más densas. Era, se dio cuenta, exactamente lo que su abuela había descrito. La tierra quemada respiraba de manera diferente a la tierra viva, reteniendo lo que se le daba en lugar de dejarlo ir. Pasó la primera semana de julio profundizando los pequeños canales de drenaje que había cortado entre sus hileras de vallas, dirigiendo cada gota de escorrentía de la ladera superior hacia las zonas radiculares de sus plantas más fuertes. Transportó piedras de río del lecho del arroyo y las colocó en líneas a lo largo de los bordes norte de cada parcela, donde absorbían el calor durante el día y lo liberaban lentamente por la noche, extendiendo las horas de crecimiento y manteniendo la temperatura del suelo estable. Era un trabajo brutal y paciente en temperaturas que hacían que el aire brillara y el horizonte nadara. Y hubo días en los que bebió un galón de agua antes del mediodía, y aún sentía la sequedad tirando de ella desde adentro hacia afuera. Pero no se detuvo. No se había detenido en 2 años, y no iba a detenerse ahora. El suelo ennegrecido, que había sido una desventaja en todos los demás años, se convirtió en una ventaja en la sequía. Absorbía la escasa lluvia más rápido que el suelo circundante y retenía la humedad por más tiempo bajo su oscura superficie. Los arbustos de bayas de raíces profundas, que habían pasado 2 años empujando a través de la capa de carbón hacia el suelo mineral de abajo, encontraron agua que los cultivos de raíces poco profundas no podían alcanzar. Los jóvenes pinos, que ya crecían más rápido de lo normal, apenas se ralentizaron. Y las flores silvestres, la epilobio, la flor de cono, el lino silvestre, siguieron floreciendo, lo que significaba que las abejas seguían viniendo, lo que significaba que los arbustos de bayas seguían produciendo frutos. En agosto de 1884, cuando todos los demás cultivadores del valle estaban acarreando agua y viendo cómo sus cultivos se marchitaban, Nora Prescott cosechó 216 libras de bayas mixtas, 18 fanegas de ciruelas silvestres de árboles que se habían sembrado a lo largo del borde del arroyo de la cicatriz, y una cantidad de flores medicinales secas, flor de cono, artemisa y manzanilla silvestre que empaquetó y almacenó en su cabaña. Garrett Hutchins fue el primero en venir. Cabalgó una mañana de martes. Su gran caballo de duelo parecía más delgado de lo que debería, y se sentó en la silla de montar mirando la cicatriz de la quemadura durante mucho tiempo antes de hablar. Nora estaba arrodillada en el rosal de frambuesas. Cinder yacía a la sombra de un joven pino cercano. «Le debo una disculpa», dijo Hutchins. Nora se levantó y se secó las manos en los pantalones. «No me debe nada, señor Hutchins. Llamé a este lugar un cementerio. Dije que su padre lo maldijo con él. Me equivoqué». Se movió en la silla de montar. «Mi pasto sur está muerto. Perdí 40 cabezas este verano. Necesito saber cómo esta tierra está haciendo lo que está haciendo cuando todo lo demás se está quemando». Nora lo miró por un momento, luego señaló hacia el rosal. «Baje», dijo. «Le mostraré». Se lo mostró. Le mostró cómo la capa de carbón actuaba como una esponja, atrapando la humedad debajo de su superficie. Le mostró los sistemas radiculares de los arbustos de bayas, algunos de los cuales habían penetrado más de 4 pies para alcanzar la tabla de agua.
Le mostró los jóvenes pinos y le explicó cómo la germinación desencadenada por el fuego producía plántulas que crecían el doble de rápido de lo normal porque la competencia había sido eliminada. Le mostró su diario, ahora 3 volúmenes, con bocetos, mediciones y observaciones que abarcaban 2 años. Hutchins escuchó todo. Cuando terminó, se quitó el sombrero y se lo llevó al pecho. «¿Qué se necesitaría?», dijo lentamente, «para que ponga algunos de esos arbustos de bayas en mi tierra». Nora no dudó. «Le daré esquejes, sin cargo, pero tiene que cercarlos y dejarlos enraizar durante 1 año completo antes de que corra ganado cerca de ellos». Él la miró fijamente. «¿Me los dará?» «El conocimiento no es como el oro, señor Hutchins. El oro se hace más pequeño cuando lo compartes. El conocimiento se hace más grande». Se marchó esa tarde con un fajo de esquejes de frambuesa y de ciruela, de servicio envueltos en arpillera húmeda, y una página de instrucciones que Nora había copiado de su diario. No fue el último. A lo largo del otoño de 1884 y el invierno siguiente, la noticia se extendió más allá del valle. Un ganadero de Stevensville llegó con un carro. Un productor de frutas de Flathead trajo a sus capataces y pasó 2 días estudiando los métodos de Nora. Una mujer llamada Patience Boyle, que regentaba una pequeña botica en Helena, cabalgó 3 días de ida y vuelta para comprar las flores medicinales secas de Nora y hacer un pedido permanente de más. Jonas Wheeler regresó. Esta vez no se ofreció a comprar la tierra. Le preguntó si Nora le permitiría plantar jóvenes pinos ponderosa en una sección de su concesión maderera que se había quemado hacía 5 años y nunca se había replantado. Ella aceptó con la condición de que cercara la parcela y siguiera sus pautas de espaciado y drenaje exactamente. Él aceptó. También se disculpó. Para la primavera de 1885, Nora había proporcionado esquejes, semillas o trasplantes a 14 operaciones diferentes en 3 condados. No cobró nada por el material vegetal, solo pidió que la gente llevara registros y compartiera lo que aprendiera. El doctor Crane publicó un artículo en el Diario Agrícola Territorial que citaba extensamente el trabajo de Nora, y una copia llegó a un especulador de tierras en Missoula, llamado Horace Sinclair, quien llegó a Garnet Creek en junio con un maletín de cuero y una oferta de $4,000 por la cicatriz de la quemadura de 80 acres. Nora estaba en el rosal de bayas cuando él la encontró. Cinder se levantó y observó al hombre con ojos ámbar fijos. $4,000, señorita Prescott, dijo Sinclair. Eso es más de lo que valen la mayoría de las rancherías de este valle. Sé lo que vale, dijo Nora. Entonces venderá. No dije eso. Dije que sé lo que vale. Y vale más de $4,000, señor Sinclair. No por el dinero. Porque si se lo vendo a usted, despojará las bayas, cortará la madera antes de que esté lista y arará el resto para trigo. Y entonces la tierra volverá a estar muerta, y esta vez no volverá. Sinclair duplicó su oferta 2 veces más, 6,000, luego 8. Nora declinó ambas veces. Se fue de Garnet Creek de mal humor, y la gente dijo que maldijo todo el camino hasta Missoula. Llegaron otros compradores. Algunos fueron respetuosos, otros no. Un ganadero de Mile City le dijo a Nora que una mujer no tenía derecho a poseer tierras en las que no pudiera criar ganado. Ella lo miró hasta que él apartó la vista y luego volvió a su trabajo. Un especulador minero de Virginia City ofreció 5,000 en monedas de oro y, a Clara la garganta, parecía físicamente incapaz de entender la palabra no cuando provenía de una mujer parada en un parche de bayas con tierra en las botas. Volvió 3 veces. La tercera vez, Cinder se levantó de la sombra y se interpuso entre el hombre y Nora. Sin gruñir, sin ladrar, solo parado allí con esos ojos ámbar fijos y serenos. Y el especulador decidió que tenía negocios en otro lugar.
A pesar de todo, Nora siguió trabajando. Amplió el rosal de bayas. Aclaró los jóvenes pinos para darles espacio a los más fuertes. Experimentó trasplantando flor de cono a diferentes elevaciones en la ladera y descubrió que las plantas cultivadas en la ceniza más profunda producían flores con las propiedades medicinales más potentes, algo que el Dr. Crane confirmó cuando realizó pruebas en la universidad. Construyó un pequeño cobertizo de secado cerca de la cabaña y desarrolló un método para conservar las flores que mantenía su color y aroma durante más de un año. Nunca vendió. 15 años después, en el verano de 1899, un visitante que subía por el antiguo camino de incendios desde Garnet Creek no habría reconocido la reclamación de Prescott. La cicatriz de la quemadura había desaparecido, no despejada, no arada, sino cubierta de vegetación. Donde antes había tocones carbonizados, ahora se alzaban pinos ponderosa, maduros a 60 pies de altura, su corteza del color de la canela. El rosal de bayas se había espesado hasta convertirse en un seto que producía en un buen año más de 1000 libras de fruta mixta. Huertos de ciruelas silvestres y cerezas de arbusto bordeaban el arroyo. La flor de cono y la artemisa crecían en lechos manejados cerca de la cabaña y el pedido permanente de Patience Boyle se había convertido en una cadena de suministro regional que enviaba flores secas a boticas en Helena e incluso hasta Portland. Las 14 operaciones que Nora había ayudado en 1885 se habían convertido en 47. Ganaderos de todo el oeste de Montana utilizaban quemas controladas y técnicas de manejo post-incendio que Nora había documentado en sus diarios, los cuales el Dr. Crane la había ayudado a compilar en un manual práctico distribuido de forma gratuita. El manual tenía 42 páginas, ilustrado a mano con los propios bocetos de Nora, y cubría todo, desde la identificación de las primeras especies de sucesión hasta la construcción de cercados adecuados para parcelas de recuperación, pasando por la lectura del color y la textura del suelo para determinar el contenido de humedad. La gente lo llamaba el método Prescott, aunque Nora misma nunca usó el término, ella lo llamaba prestar atención.